Decían que era egoísta por perseguir mi propia vida, sin darse cuenta de que mi egoísmo financiaba las suyas. Dejé de pagar la hipoteca a mi nombre y los vi ser desalojados, mientras seguía maldiciendo mi nombre. Es curioso cómo solo me extrañaron cuando desapareció el techo. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si también pudieran comentar desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. Hoy, nuestra mención especial es para Sam Ray de Londres. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. La familia es lo primero, decían. Así que quedé en último lugar, una y otra vez, hasta que olvidé lo que quería. Eran poco después de las 7 cuando mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Todavía estaba en la trastienda del trabajo, fregando la máquina de café expreso con manos que habían empezado a dolerme hace años. La pantalla se iluminó con el nombre de mi hermana de nuevo, como siempre hacía alrededor del día 5 del mes. Y, como siempre hacía, la miré fijamente, esperé a que se apagara. Luego suspiré y puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Ya sabía lo que diría el mensaje, algo entre una broma y una amenaza. Oye, las facturas de la luz otra vez se retrasaron. Jajaja. ¿Puedes encargarte o deberíamos morirnos de frío todos? Siempre lo decían como si fuera gracioso, como si no fuera nada, como si no hubieran estado viviendo en una casa que yo pagaba desde que tenía 22 años y seguía haciendo turnos nocturnos solo para poder pagar mi propia comida. Como si lo único que los separaba de la indigencia fuera yo. No es que alguna vez dieran las gracias, no realmente. Al crecer, aprendí pronto que ser buena significaba desaparecer, no causar problemas, no pedir cosas. Cuando nuestro padre se fue, fui yo quien se hizo cargo. No porque nadie me lo pidiera, sino porque todos lo esperaban de mí. Mi madre se hundió en sí misma, con ojos suaves, enferma de una manera que exigía cuidados constantes, pero nunca me preguntó cómo yo estaba. ¿Y mis hermanos? Se adaptaron rápido. Demasiado rápido. Mi hermano empezó a traer a sus amigos como si fuera su casa. Mi hermana empezó a usar mi ropa, luego a pedir prestada mi tarjeta de débito, y finalmente, toda la casa cambió de alguna manera. Como si mi nombre no estuviera en la hipoteca. Como si mis horas de trabajo fueran imaginarias. Como si ser la proveedora me convirtiera en la sirvienta de todos. Ese mes, ya había cubierto el seguro, el internet y había enviado $400 para la comida, que luego vi en Venmo que se dividieron entre una cena de sushi y entradas para un concierto. Ni siquiera lo mencioné. ¿Cuál habría sido el punto? Ya sabía cómo sería esa conversación. Me acusaron de ser dramática, de no confiar en ellos, de pensar que era mejor que todo solo porque tenía un trabajo. Así que trabajé más tarde. Tomé otro turno en un bar de granola en la trastienda porque no podía justificar una transacción más en mi propia tarjeta. Y aún así, de alguna manera, me sentía culpable. Siempre lo hacía. Eso es lo que pasa con ser la persona confiable. Nunca puedes dejar de actuar, incluso cuando te tiemblan las rodillas. Cuando llegué a casa esa noche, estaba oscuro y tranquilo, mi tipo de paz. Vivía en un apartamento de una habitación del tamaño de una caja de zapatos que olía ligeramente a la marihuana de los vecinos y al fantasma de la comida para llevar del pasado, pero era mío. Yo lo pagaba. Yo decidía quién entraba por la puerta. ¿Quién no? No había invitado a nadie en meses. Encendí el televisor y vi una llamada perdida en la pantalla. Mi madre. Esperé. El mensaje de voz llegó 10 segundos después. Hola, Carino. Me preguntaba si habías visto el mensaje de tu hermana. La luz está actuando raro de nuevo. No es tu culpa. Sé que estás muy ocupada. Solo avísame, ¿de acuerdo? Te queremos. Eres una bendición. Pausé la pantalla. La imagen congelada de una familia de comedia sonriendo me pareció una broma en la que yo no participaba. La miré fijamente demasiado tiempo. Luego pulsé eliminar. Solía pensar que ser una bendición significaba algo hermoso. Ahora sé que solo significa ser utilizada de una manera que la gente puede envolver en gratitud. Suena a amor, pero no lo es. A la mañana siguiente, no envié el dinero. Miré fijamente mi aplicación bancaria, con el pulgar sobre el botón de transferencia, y luego la cerré. Una pequeña decisión, una que nadie notaría al principio, pero para mí, se sintió como sacar el primer ladrillo. Estaba cansada de ser el techo sobre sus cabezas mientras me dejaban bajo la lluvia. No se sentía como una partida. Se sentía como despertar con la mano de un extraño todavía en mi billetera. Solicité el trabajo un martes por la mañana antes del trabajo.
en un día gris que parecía que se olvidaría de convertirse en algo mejor. Me senté en mi pequeña cocina con una taza de café astillada y un hueco en el estómago del tamaño de todo lo que había dejado en espera por otras personas. El anuncio era simple: puesto remoto, salario decente, atención médica, y esta fue la parte que me atrapó. Un estipendio de reubicación, una invitación sutil, un susurro del universo diciendo: vete. No se lo dije a nadie. No porque estuviera siendo reservada, sino porque ya sabía lo que dirían, que los estaba abandonando, que me estaba volviendo demasiado grande para mi lugar, que pensaba que era mejor ahora. Esa misma tarde, recibí otro mensaje de texto de mi hermana. Esta vez fue más corto, más frío. Todavía nos estás ignorando. Sin emojis, sin LOL para suavizarlo. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre el botón como si le debiera una respuesta. No lo hacía, pero me habían entrenado para pensar que sí. No respondí. Apagué mi teléfono, lo metí en un cajón como si fuera algo peligroso. Como si tal vez, si lo mantenía en la oscuridad el tiempo suficiente, se olvidaría de cómo sonar. En cambio, me senté con un bolígrafo y un papel y escribí una lista que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Cosas que quería, cosas reales. Un fin de semana en el que nadie me pidiera nada. Un espacio propio, no solo físicamente, sino emocionalmente, donde no tuviera que encogerme para encajar. Una relación que no se sintiera como una entrevista de trabajo. Un día en el que no tuviera que defender cada uno de mis límites. Esa noche, soñé con la casa de nuevo, pero no como era. Ya no era real. Era borrosa, medio vacía, las paredes resonaban como si nadie viviera allí. Estaba afuera en el frío, mirando las cortinas moverse como si alguien estuviera todavía adentro, pero nadie abrió la puerta. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y no me di cuenta hasta la mañana de que había visto algo en ese sueño que no había notado antes. Un letrero clavado en el jardín, letras rojas, algo oficial. Pero mi cerebro no me mostraba las palabras, solo el miedo, como si algún tipo de advertencia hubiera estado esperando a que finalmente apartara la mirada. El viernes tuve una entrevista, una videollamada. Me puse una chaqueta que no había tocado desde mi último ascenso, hace 3 años, el que solo conseguí porque trabajé todos los días festivos y nunca dije que no. Sonreí cuando no quería. Le dije al entrevistador que era una jugadora de equipo, aunque no había jugado para mí misma en una década. Cuando dijeron que me responderían en una semana, sentí que el peso de algo cambiaba, no se levantaba, todavía no, solo cambiaba. Un pequeño cambio, como si algo dentro de mí hubiera dejado de pedir permiso. Ese fin de semana, fui sola a una librería. No lo había hecho en años. Caminé despacio, como si el tiempo volviera a ser mío, tocando los lomos de las novelas que solía soñar con escribir antes de convertirme en la alcancía humana a la que acudía mi familia cuando las cosas se ponían difíciles. Allí, en el pasillo entre las memorias y el misterio, me encontré con alguien a quien no había visto en casi 7 años, Jamie. Habíamos salido un par de veces en la universidad antes de que dejara los estudios para tomar un tercer trabajo cuando a mamá le redujeron las horas. Hablamos, nos reímos demasiado fuerte. Jamie me preguntó qué estaba haciendo ahora y le dije, sobre todo, sobrevivir. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí avergonzada por ello. Me miraron en silencio por un momento. ¿Alguna vez haces algo solo para ti? Era una pregunta simple, amable, pero me impactó como un puñetazo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no se me ocurría nada. Me quedé allí, de repente consciente de cuánto tiempo de mi vida había pasado disculpándome por querer más. Jamie me entregó un libro y me dijo, «Este me recordó a ti». Todavía no sé si se referían al personaje o a la forma en que se abrió camino para salir de su vida, pero lo compré. Sin dudarlo. Más tarde esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Mi hermano me envió 3 mensajes. Necesito que se cubra la hipoteca este mes. Luego hola, luego genial. Supongo que sabemos dónde estás parada. Siempre era así. El nosotros y nosotros sabemos, como si fueran un frente unido y yo la desertora. Como si no hubieran decidido ya que yo era el problema por atreverme a dejar el peso que había estado cargando por todos ellos. Pero aún así no respondí, porque en el fondo sabía algo que ellos no los estaba ignorando. Estaba de luto por ellos. O tal vez solo estaba de luto por quien tuve que convertirme para sobrevivirlos. El lunes, recibí la llamada. El trabajo era mío si lo quería. A tiempo completo, remoto, comenzando en 3 semanas. Dije que sí antes de que mi voz pudiera temblar. Luego me senté allí, sosteniendo el teléfono como si pudiera convertirse en polvo, como si finalmente hubiera robado algo precioso de la vida que me robó a mí.
Y tal vez lo hice. Tal vez la paz siempre se siente como un robo cuando te han enseñado que el sufrimiento es noble. Mientras empacaba una pequeña caja con las cosas que sabía que me llevaría, pasaporte, suéter favorito, el libro que Jamie me dio, miré el sobre que estaba en mi escritorio, la factura de la hipoteca, que vencía en 5 días. La recogí, la sostuve entre mis dedos. Luego la dejé de nuevo y me di la vuelta. Ese sobre no se volvería a abrir. No solo vivían en la casa, también vivían en mi cabeza. No esperaba que se dieran cuenta de inmediato, no al principio. Había dejado de pagar facturas en el pasado, solo por un día o dos, el tiempo suficiente para recuperar el aliento antes de volver a caer en el ritmo de la culpa y la obligación. Pero esta vez era diferente. Esta vez no me inmuté. Vi pasar la fecha de vencimiento como una tormenta. Decidí no interponerme y no pasó nada. Nadie tocó a mi puerta. Ningún rayo me cayó encima donde estaba parada, solo silencio. Esa fue la primera señal de que las cosas realmente estaban cambiando. Es asombroso lo silencioso que se vuelve tu mundo cuando dejas de tocar música de fondo para las vidas de los demás. Una semana después, llegó la primera llamada. No de mi madre. Ella aprendió a dejar que la culpa hirviera a fuego lento a través del buzón de voz. Era mi hermano, con voz aguda y ya a medio camino de la ira. La hipoteca no se pagó. ¿Te olvidaste o solo estás siendo mezquina ahora? No hubo pausa, ni gracia, ni siquiera un rastro de curiosidad, solo acusación envuelta en derecho. No respondí. Dejé que el buzón de voz se pudriera. Me senté en el piso de mi cocina esa noche, con las piernas cruzadas, masticando pasta de microondas y escuchando el zumbido del refrigerador en su lugar. ¿Y saben qué? Ese silencio fue la conversación más honesta que había tenido en años. La cosa es que no se trataba solo de dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de cómo me miraban como si les debiera algo simplemente porque siempre lo había dado. Como si mi valor solo existiera en forma de depósitos y rescates de emergencia. Nunca fui una persona para ellos. Era un recurso, una línea de crédito con sentimientos cuyos términos no se molestaron en leer. Y cada vez que pensaba en esa casa, mi casa, con su revestimiento astillado y su cocina y pisos anticuados que pagué para restaurar, sentía que el resentimiento florecía como moho debajo del papel tapiz. Ellos pudieron decorarla, reír en ella, organizar fiestas y llamarla hogar. Mientras tanto, yo alquilé una vida que apenas se sentía mía. Después del segundo pago perdido, comenzaron los avisos. Fueron a la casa, no a mí. Mi nombre estaba en el préstamo, pero sus nombres eran los que estaban pegados al buzón, impresos en el felpudo falso de bienvenida, tallados en las ranuras de las paredes que nunca me habían agradecido por salvar. Un amigo mío que vivía a 2 calles de distancia mencionó que había visto a alguien del banco haciendo una inspección desde el auto. Parece que la van a perder, dijo casualmente, bebiendo su café. Senny. No lo corregí porque ya sabía la verdad. La habían perdido en el minuto en que decidieron que mis límites eran una traición. Para la tercera semana, los mensajes de texto pasaron de pasivos a venenosos. Sabemos lo que estás haciendo. Mamá ha estado llorando todas las noches. Espero que tu nueva vida valga la pena. Nadie preguntó dónde vivía ahora. Nadie preguntó si estaba bien. No querían respuestas. Query and control. Y cuando se dieron cuenta de que ya no estaba jugando, la desesperación se agrió. Fue un desenredo en cámara lenta, y lo vi desde mi nuevo apartamento, a 2 estados de distancia, comiendo sopa de un tazón astillado y pensando, por primera vez en años, que tal vez así es como se siente la libertad. Pero la culpa persistía. No gritaba, susurraba. A altas horas de la noche, se deslizaba en mi cabeza como una corriente de aire debajo de la puerta. ¿Me equivoqué al dejar que sucediera de esta manera? Los estaba castigando o protegiéndome a mí misma. Seguía volviendo a todos los cumpleaños que pagué, las cirugías, la vez que mi hermano chocó su auto y le di $2,000 sin hacer preguntas, y todas las veces que lo ignoraron. Me llamaron obsesiva, dijeron que estaba tratando de controlarlos, hacerlos sentir pequeños. No estaba tratando de controlar a nadie. Estaba tratando de sobrevivir mientras mantenía a todos los demás a flote. Estaba sangrando para que pudiera mantener sus zapatos secos, y me resentían por hacer que pareciera fácil. Esa semana, Jamie vino por primera vez. Mi lugar no era gran cosa, solo paredes blancas limpias, un sofá de segunda mano y un estante de libros que finalmente había tenido tiempo de leer. Nos sentamos en el piso con vino y pizza, hablando de todo y de nada. En un momento, confesé, medio riendo, medio avergonzada, que no le había dicho a mi familia dónde vivía. No saben que estoy aquí. Ni el trabajo, ni la ciudad, nada.
Jamie simplemente asintió. Sin juzgar, solo silencio que mantenía el espacio en lugar de esperar a ser llenado. Luego dijeron, a veces desaparecer es la única forma de ser visto. Creo que ese fue el primer momento en que me sentí comprendida, no compadecida, no admirada, solo vista. Cuando finalmente llegó el aviso de ejecución hipotecaria, reenviado desde mi antigua dirección postal, lo sostuve en mis manos y esperé a que llegara el pánico. No llegó. Sin lágrimas, sin temblores, solo una calma extraña y vacía. El tipo de calma que llega después de que se rompe una larga fiebre. La casa pronto desaparecería. Tendrían que irse. Y, por primera vez en años, yo no sería la que lo arreglaría. No sería la salida de emergencia por la que corrían cada vez que las paredes se derrumbaban. Que la casa se caiga. Que el techo se derrumbe. Que lo resuelvan como yo tuve que hacerlo, una y otra vez. Mientras se burlaban de mi silencio y confundían mi agotamiento con frialdad, no respondí más llamadas después de eso. Cambié mi número. Dejé de revisar el chat grupal familiar, que se había convertido en una procesión fúnebre de memes pasivo-agresivos y medias verdades. La verdad era demasiado aguda, demasiado indescriptible. Finalmente me había elegido a mí misma, y no estaban de luto por la pérdida de mí. Estaban de luto por la pérdida de mi trabajo, la pérdida de su viaje gratis, y no les debía una resurrección. Esperaba, IRA. Lo que obtuve fue peor, silencio, seguido de gritos. El aviso de desalojo fue lo que finalmente rompió el ritmo. Hasta entonces, todo había sido ruido. Mensajes de texto furiosos, berrinches en el buzón de voz, culpa envuelta en falsa preocupación. Pero después de que llegó el aviso, después de que la carta con letras rojas y frases legales llegó a su buzón, todo se detuvo. Simplemente se detuvo. Sin mensajes, sin llamadas, sin capturas de pantalla de facturas vencidas o sarcasmo en el chat grupal. Durante 2 días, mi teléfono permaneció en silencio. Seguí revisando para ver si se había muerto. No lo había hecho. Ellos sí. O al menos la parte de ellos que todavía pensaba que estaba fanfarroneando. Eso es lo que realmente era. Pensaron que eventualmente me rompería. Siempre lo había hecho antes. Ese silencio no fue paz, no al principio. Fue purgatorio. Cada hora que pasaba sin un pitido hacía que mis músculos se tensaran, como si estuviera esperando ser golpeada. Caminé por mi nuevo apartamento como un fantasma, conteniendo la respiración sin darme cuenta. Ni siquiera abrí las cortinas. No podía. Todavía no. Porque el silencio en mi familia nunca significó seguridad. Significaba que alguien estaba afilando un cuchillo detrás de una puerta cerrada. Y cuando finalmente se abriera la puerta, sería demasiado tarde. No dormí esas noches. Simplemente me quedé allí, mirando al techo, contando todas las cosas que nunca les había dicho. No porque no pudiera, sino porque sabía que no importaría. Llegó un jueves. Un mensaje de voz de mi hermana. Corto, plano, no enojado, todavía no. Simplemente vacío. Recibimos la carta. Mamá no está bien. Si te importa en absoluto, arreglarás esto. Pero supongo que no. Eso fue todo. Sin hola, sin por favor. Solo esa pequeña hoja fría se deslizó entre mis costillas. Lo escuché una vez, luego otra vez, luego lo borré. Me paré en el fregadero, enjuagando un vaso astillado que había encontrado en una tienda de segunda mano 2 días antes y me di cuenta, realmente me di cuenta, de que no había llorado. Ni una sola vez, ni una sola lágrima. Y eso me asustó más que el silencio. Porque si no estaba llorando, ¿qué era? Era libre. Esa era la verdad que me había estado susurrando debajo del ruido, debajo de la culpa. Finalmente había dejado de rogar que me vieran y simplemente salí del centro de atención. Que representen la tragedia sin mí. Que hagan berrinches en una habitación vacía. Ya no estaba en el escenario. Estaba en otro lugar completamente diferente, donde el aire no estaba cargado de manipulación y las paredes no resonaban con versiones de mí misma que ya no reconocía. Me tomó 29 años aprender que el amor sin respeto es solo una correa. Y ya no la estaba usando. El mensaje final vino de mi madre. Un mensaje de texto esta vez, una sola oración. No te molestes en volver. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, más de lo que debería. Mi pulgar se movió sobre el botón de respuesta durante casi 1 minuto. Pensé en todas las cosas que podría decir, sarcásticas, crueles, incluso amables. Pensé en decirle cuántas veces había regresado, cuántas vacaciones había pagado, cuántas veces me había quedado callada para mantener la paz. Pensé en recordarle que la casa en la que vivía tenía mi nombre en cada maldito rincón. Pero no lo hice. No dije nada en absoluto,
porque había aprendido algo más poderoso que pelear: irme. En las semanas que siguieron, dejé ir la casa. Vi cómo aumentaban los avisos de ejecución hipotecaria desde detrás de un muro de desapego del que nunca supe que era capaz. Tomé café por las mañanas, di paseos sin mi teléfono, vi películas sin realizar múltiples tareas por primera vez en años. Y lentamente, tan lentamente que casi no me di cuenta, comenzó a levantarse esa sensación, el peso, el zumbido de la tensión constante que había llevado en mi columna vertebral como una enfermedad secreta. No había desaparecido, no por completo, pero se había aflojado, desenrollado. Podía respirar de nuevo, incluso si no estaba segura de qué hacer con el espacio que esa respiración abría dentro de mí. A veces todavía revisaba los listados del condado solo para ver el estado. La casa figuraba como en pre-ejecución hipotecaria, lista para subasta si no se realizaban los pagos para fin de mes. Miré fijamente la foto que usaron, una antigua, tomada cuando el revestimiento acababa de ser restaurado y el césped todavía estaba verde. Parecía un lugar que alguien podría amar. Pero yo sabía más. Esa casa había sido construida sobre mi espalda, amueblada con mis sacrificios, calentada por mi agotamiento. Y no, ya no era mía, ni emocionalmente, ni espiritualmente, solo legalmente. E incluso eso cambiaría pronto. Nunca le conté todo a Jamie, no de una vez. Pero una noche estábamos sentados en mi sofá con una botella de vino barato entre nosotros, y dije: piensan que arruiné sus vidas. Jamie me miró, no con lástima, sino con una especie de respeto silencioso que me hizo apretar la garganta. ¿Lo hiciste?, preguntaron, y me encogí de hombros. No, simplemente dejé de salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Sonaba más frío de lo que pretendía, pero también era cierto. Dolorosamente, irreversiblemente cierto. No los extrañaba. Esa era la parte más extraña. Extrañaba la idea de ellos, la versión que había mantenido viva a través de excusas e ilusiones. Pero a las personas reales, las que convirtieron mi ayuda en expectativa y mi silencio en sumisión, no las extrañaba. Extrañaba la persona que podría haber sido si no hubiera pasado tantos años tratando de ganarme un amor que debería haber sido dado libremente. Pero esa persona todavía estaba en mí en alguna parte, esperando. Es curioso cómo solo recordaron mi nombre cuando las paredes comenzaron a cerrarse. La casa fue listada oficialmente en el sitio de subastas del condado a mediados de mes. Y solo lo supe porque un vecino que apenas recordaba me envió una captura de pantalla con las palabras: pensé que querrías saber. No respondí. No había nada que decir. Miré fijamente la imagen en la pantalla agrietada de mi teléfono. Mi casa, la que había pagado, remendado, preocupado como una mascota enferma, allí sentada como si fuera otra cosa abandonada esperando ser desarmada. Esa imagen me impactó más fuerte de lo que esperaba, no porque la quisiera de regreso, sino porque había dado tanto a algo que nunca me devolvió nada. Al día siguiente, recibí un correo electrónico, no de la familia, sino de un abogado. Algo formal, algo frío. Se trataba del préstamo, de la ejecución hipotecaria, un intento de último minuto para liquidar el saldo. No respondí. Que lo resuelvan. No tenía nada más que explicar. Y, sin embargo, a medida que el silencio se prolongaba, podía sentir que la narrativa cambiaba a mi alrededor como humo. Sabía las líneas que estaban ensayando en habitaciones en las que ya no era bienvenida. Nos dejó. Dejó de pagar sin previo aviso. No le importó. Podía sentir el disfraz de villana cosiéndose, hilo por hilo, en mi ausencia. ¿Y la peor parte? Sabía que lo usarían bien. Hay un tipo especial de ira reservada para las personas que dejan de interpretar el papel que se les asignó. Yo había sido la buena, la confiable, la que siempre cumplía, sin importar cuánto me costara. Y cuando me detuve, cuando finalmente dije que no sin explicarme, lo llamaron traición. Ingrata. Dramática. Solía repetir esa palabra en mi cabeza, ingrata, como una mala canción que no podía dejar de tararear. Pero ahora la usaba como armadura. Prefería ser ingrata que agotada. Prefería ser egoísta que una solución permanente a la crisis de otra persona. No había arruinado sus vidas. Simplemente me había negado a seguir salvándolos de sí mismos. Una tarde, inicié sesión en una vieja cuenta de correo electrónico que no había tocado en meses, principalmente por curiosidad mórbida. Estaba llena de basura digital cubierta de polvo, correos electrónicos de suscripción, recibos antiguos, recordatorios de citas de una vida que ya no vivía. Pero enterrado en el desorden había un hilo de mensajes entre mi madre y el oficial de préstamos, con copia para mí de hace años. Sus palabras, educadas y practicadas,
Pintaban la imagen de una mujer indefensa y abrumada que estaba siendo apoyada por su generosa hija. Leí esos correos electrónicos como una extraña. Todo era actuación. Lo hizo sonar como si estuviera haciendo obras de caridad, no que estaba rescatando a una familia que se negaba a aprender el costo de vida. Esa noche, le conté a Jamie más de la historia, no todo, pero lo suficiente. Les conté sobre las fiestas de cumpleaños que financié desde los estacionamientos de las gasolineras, la vez que omití el pago de mi propio seguro para mantener las luces encendidas en casa. Les conté sobre el día de Acción de Gracias que pasé sola en mi auto afuera del trabajo porque mi hermana dijo que era demasiado para estar cerca ese año. Jamie escuchó sin interrumpir. No trató de convertirlo en una narrativa heroica. Simplemente asintieron, me sirvieron otra copa de vino y dijeron, no estaban pidiendo ayuda. Estaban exigiendo un sacrificio. Esa línea se quedó conmigo. Seguí pensando en todos los pequeños sacrificios que nadie había notado nunca, los viajes que di, los préstamos que nunca recuperé, el silencio que guardé cuando se dijeron cosas que habrían roto a cualquiera. Pensé en la forma en que mi madre lloró cuando le dije que podría mudarme una vez, hace años, lloró como si la hubiera amenazado de muerte. Como mi hermano dijo una vez, ¿crees que solo porque pagas las facturas tienes derecho a tener opiniones? Y recordé cómo me disculpé por eso, me disculpé por hablar, por estar cansada, por querer una vida en la que no me despertara e inmediatamente comenzara a calcular lo que alguien más necesitaba de mí. En terapia, dije las palabras en voz alta por primera vez. Creo que amaban lo que hacía, no quién era. El terapeuta no se inmutó. Simplemente anotó algo y dijo, está bien llorar por eso. No lloré, no entonces. Pero algo se soltó, algo profundo, un nudo que había estado sosteniendo mi columna vertebral durante años. Y en ese momento, me di cuenta de que ser el villano en la historia de otra persona no significa que hayas hecho algo malo. A veces solo significa que dejaste de mentir para mantenerlos cómodos. Empecé a dormir toda la noche después de eso. No fue perfecto. Algunas noches todavía me despertaba sudando, con el corazón acelerado, segura de que alguien iba a aparecer en mi puerta, exigir un ajuste de cuentas, pero pasó. Empecé a cocinar de nuevo, compré plantas, me permití reír sin esperar a que cayera la otra zapato. Incluso me permití preguntarme, en voz baja, con cautela, cómo sería construir una vida que no fuera una reacción a la emergencia de otra persona. Una vida que yo eligiera. Una vida que pudiera ser pequeña, suave y mía. Pasé por allí como si estuviera robando algo. Tal vez lo estaba, mi propia paz. No poní la vecina. Simplemente sucedió. Una de esas ideas impulsivas, ligeramente masoquistas, que florecen en una mente cansada en un viaje demasiado largo. Estaba pasando por las afueras de la ciudad de camino a una reunión con un cliente a 2 ciudades de distancia cuando el GPS me desvió de la carretera debido al tráfico. Y allí estaba, salida 44. Mi antiguo código postal. Mis viejos fantasmas. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, tomé la rampa, giré a la izquierda en la vieja gasolinera y comencé a recorrer calles que solía conocer como venas. El vecindario parecía más pequeño de lo que recordaba, también más viejo. O tal vez simplemente lo había superado finalmente. Las casas ahora se inclinaban ligeramente, como cansadas de soportar demasiados años de vidas ajenas. Los céspedes estaban desiguales, las cercas torcidas. Allí estaba la vieja tienda de la esquina donde solía comprar fideos instantáneos a medianoche después de un turno. El banco del parque donde una vez me senté bajo la lluvia después de mi primera entrevista de trabajo, demasiado agotada para ir a casa. Hitos familiares que solían anclarme ahora solo reliquias. Bajé la ventana y dejé que el viento me golpeara la cara como una advertencia. Esto ya no era mi hogar. Tal vez nunca lo fue. Cuando doblé hacia mi antigua calle, instintivamente disminuí la velocidad. La casa apareció a la vista como algo que recuerdas de un sueño, borrosa en los bordes, demasiado silenciosa, no del todo real. Parecía abandonada, no de la manera dramática de una película de terror, simplemente inmóvil, como si estuviera esperando ser reclamada por alguien que no se presentaría. Las persianas estaban cerradas. Los escalones del frente tenían una pequeña grieta que recuerdo haber tropezado cuando era niña. Un aviso amarillo estaba pegado a la puerta principal. El césped estaba alto, como si nadie se hubiera molestado en semanas. Y había una quietud en el aire que hizo que mis manos temblaran contra el volante. No me estacioné. No salí. Simplemente me senté al otro lado de la calle, con el motor en ralentí, como una extraña viendo cómo algo que una vez construyó se quemaba en cámara lenta. Y en cierto modo, lo había hecho. Esa casa me había quitado tanto, años, energía, salud.
Y todo sin siquiera abrir los brazos para abrazarme. Pagué la hipoteca, pero nunca se sintió mía. Pagué la electricidad, pero nunca me calentó. Mantuve las paredes en pie, pero nadie nunca me hizo espacio dentro de ellas. Yo era el andamio, no la inquilina. El fantasma, no la residente. No fue la casa lo que lloré. Fue la vida que construí a su alrededor. La mentira que alimentaba cada mes con mis cheques de pago y mi silencio. La creencia de que si solo daba un poco más, finalmente me verían, me apreciarían, me amarían de la manera en que necesitaba ser amada. Libremente, sin condiciones. Pero en cambio, me convertí en un accesorio, la confiable, la que daba sin necesidad de agradecimiento, hasta que me detuve. Y ahora aquí estaba, tapiada como una metáfora que no necesitaba explicación. Se habían ido, y yo no sabía dónde estaban. No había preguntado. Esa fue la ruptura más clara de todas. Pensé que sentiría triunfo o culpa o dolor, pero todo lo que sentí fue distancia, ese tipo de silencio resonante que sigue después de un grito largo y feo. Nada más que decir, nada más que probar. La casa no parecía arruinada. Parecía aliviada, como si finalmente pudiera descansar ahora que ya no se le pedía que mantuviera la fantasía. Se sentó en el silencio, imperturbable por mi presencia. No había luces para encender. No había rostros en la ventana. Nadie esperando para tenderme una emboscada con disculpas o acusaciones, solo un caparazón. Una vieja piel que había superado. En el asiento del pasajero junto a mí había un café que Jamie había preparado esa mañana. Lo bebí lentamente, dejando que el sabor amargo me conectara a tierra. En el retrovisor, la vida que había construido en los últimos meses esperaba pacientemente. Un trabajo en el que no me estremecía cada vez que sonaba mi teléfono. Un espacio donde nadie gritaba mi nombre desde otra habitación exigiendo dinero para el alquiler o viajes o milagros. Un lugar donde había comenzado a decir que no sin disculparme. A decir que sí sin culpa. Donde podía dejar los platos en el fregadero y la música sonando después de la medianoche y nadie suspiraba como si fuera una carga por existir demasiado fuerte. No tomé una foto. No publiqué nada. No llamé a nadie para decir que había estado allí. Algunas despedidas no necesitan testigos. Algunas salidas no se tratan de cerrar puertas de golpe, se tratan de escabullirse sin hacer ruido. Me senté un minuto o dos más, luego me acerqué, subí el volumen de la radio y me alejé lentamente. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Esa casa ya me había quitado demasiadas piezas. No merecía otra mirada. Para cuando regresé a la autopista, me sentí más ligera, no en el sentido cliché de un arco de curación, sino en el sentido en que se siente una persona cuando se da cuenta de que ya no está enganchada a la supervivencia de otra persona. Cuando dejan de cargar con un dolor que no era suyo, cuando se alejan de algo que siempre los hizo pequeños. No me sentí valiente. Misa ni Veishya, y de alguna manera, eso era mejor. Porque en el vacío, puedes empezar de nuevo. Elegir de nuevo. Y finalmente estaba lista para elegir algo diferente. Todos esos años pagué por una casa que llenaron con sus voces. Pero ninguna habitación tenía espacio para la mía. Comenzó con una foto. La encontré mientras desempacaba una caja que no había tocado desde la mudanza. Una cosa de cartón poco profunda etiquetada como esenciales con un marcador negro apresurado, aunque todo lo que había dentro era lo opuesto. Cargadores viejos, correo sin abrir. Una caja de CD rota. Y en el fondo, entre una tarjeta de biblioteca doblada y un recibo de supermercado descolorido, allí estaba. Una foto mía a los 8 años, sentada en un porche delantero que no era el que perdieron. Mis pies colgaban del borde. Mi sonrisa era amplia y desprevenida, del tipo que solo usan los niños antes de aprender en quién deben convertirse para ser amados. Miré fijamente esa foto durante mucho tiempo. Era la única foto que tenía de mí misma de antes de la casa, antes de que mi padre se fuera, antes de que la impotencia de mi madre se calcificara en expectativa, antes de que mis hermanos decidieran que yo sería la que cargaría con lo que ninguno de ellos quería nombrar. Traté de recordar el momento en que fue tomada. No pude, pero pude sentir lo que ese niño debió haber sentido. Sol en mi cara, aire que no me presionaba. Estaba completa entonces, indivisa, una persona, no un rol. Todavía no había sido la solución de nadie. No me había convertido en la respuesta a la pregunta de otra persona. Creo que es por eso que la imagen me impactó tanto. No era nostalgia. Era evidencia. La casa no me arruinó. Necesito decir eso. La casa no era malvada. Era solo un lugar para paredes y un techo y una hipoteca que asumí porque alguien tenía que hacerlo. Pero lo que representaba, eso es lo que hizo el daño, porque no solo perdí dinero allí. Perdí años. Perdí suavidad.
Perdí la capacidad de pedir ayuda sin estremecerme. En algún lugar entre mi segundo trabajo y mi tercer cumpleaños perdido, me convertí en alguien cuyas necesidades eran tan pequeñas que apenas proyectaban sombras. Y cuando desapareces tanto tiempo, empiezas a creer que no se supone que debes ocupar espacio en absoluto. Había una habitación en esa casa que nadie usaba nunca. Se suponía que era mía. Ese fue el acuerdo cuando firmé el papeleo por primera vez, cuando mudé mis cosas, durante 3 meses antes de que comenzaran las excusas. Es mejor si tu hermano toma esa habitación. Tiene más amigos. Luego fue. De todos modos, nunca estás aquí, cariño. ¿Cuál es el punto? Así que mis cosas fueron encajonadas, trasladadas al garaje, luego donadas accidentalmente. Eventualmente, mi nombre solo se mencionaba cuando el wifi se apagaba, o el lavavajillas se rompía, o el banco llamaba. La habitación destinada a mí se convirtió en un armario de almacenamiento, luego en una habitación de invitados, luego en una oficina en casa. Todos la usaron excepto yo. Creo que esa habitación rompió algo en mí, no por lo que se convirtió, sino por lo que nunca fue. Nadie lo dijo nunca en voz alta. Pero el mensaje era claro, no había lugar para mí, no realmente. Podía pagar las paredes, pero no era bienvenida dentro de ellas a menos que trajera regalos. Esa era la regla tácita de la casa. Y, como todas las reglas tácitas, romperla significaba el exilio. El día que dejé de pagar, dejé de existir para ellos. No fue gradual. Fue instantáneo. Y cuando llegó el desalojo, no lloraron la pérdida de vivienda. Lloraron la pérdida de mí, su versión de mí, el cajero automático con latidos. Cuando le mostré esa foto a Jamie, no dije mucho, simplemente se la entregué y vi cómo cambiaba su rostro. La miraron como si fuera sagrada. Luego me miraron y preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que viste esa versión de ti misma? No tenía una respuesta, no porque no lo supiera, sino porque dolía nombrarla. Esa versión se había quedado en silencio en el momento en que aprendí que la supervivencia significaba complacer, que decir que sí significaba seguridad, que desaparecer significaba paz. Pero al ver esa foto ahora, sentía como si estuviera despertando lentamente, parpadeando a la luz, recordando. Hay algo en tocar fondo emocionalmente que te da la visión más clara de todo lo que construyó el agujero. Finalmente pude verlo ahora, no solo la manipulación, sino la forma en que participé en ella. Como seguí apareciendo, seguí esperando, seguí pensando que si trabajaba más duro, daba más, cambiarían. Nunca lo hicieron, porque nunca los obligué. Les di todo y lo llamaron normal. Cuanto más daba, menos existía, hasta que me volví invisible, hasta que dejé de hablar, hasta que todo lo que me quedaba era un extracto bancario y una silla vacía en la mesa. Pero ahora estaba aprendiendo a ocupar espacio de nuevo. Comencé con pequeñas cosas, decir que no sin disculparme, dejar mensajes sin leer, dejar que la gente se ganara el acceso a mí en lugar de otorgarlo por defecto. Fue incómodo, antinatural, como aprender a caminar de nuevo. Pero cada pequeño acto sumaba. Cada negativa, cada límite, cada momento que elegí la incomodidad sobre la autotraición, estaba reconstruyendo la habitación que la casa nunca me dio, no con paneles de yeso o pintura, sino con decisiones, con voz, con aliento. Y esta vez, nadie podía usarla excepto yo. No volví para salvarlos. Volví para ver si todavía los extrañaba. No lo hice. Un mes después de que finalizó la ejecución hipotecaria, cambié mi número. No por otra pelea, no porque alguien cruzara una línea, sino porque nadie lo hizo. Esa era la cuestión. Cuando finalmente dejé de comunicarme, ellos tampoco lo hicieron. Era como si me hubiera evaporado. Y en mi lugar solo estaba el eco de su inconveniencia. No llegó ninguna disculpa, ninguna rama de olivo, solo más silencio. Y no del tipo que sana, del tipo que confirma todo lo que había temido y todo lo que había comenzado a aceptar, que había sido necesitada, sí, pero nunca deseada. Me paré al borde de una librería un viernes por la tarde con un nuevo teléfono en la mano y sin contactos guardados. Se sintió extraño, como un reinicio de vida sin ceremonia, sin fanfarrias, sin una despedida dramática, solo una respiración, una pequeña y tranquila inhalación de posibilidad. Jamie me encontró en el café de al lado. Su rostro ya se suavizaba cuando me vieron sosteniendo esa pantalla de teléfono en blanco como si fuera a morder. Me senté, les entregué la última correspondencia que había recibido de la compañía hipotecaria y dije, está hecho. No dijeron felicidades, simplemente me tomaron de la mano. Eso significó más. En las semanas que siguieron, hice todo lentamente. A propósito. Réaprendí, mi manana. Preparaba café sin revisar el correo electrónico.
Daba paseos sin auriculares. Empecé a notar cosas, pequeñas cosas sin importancia, como la forma en que la luz entraba en los rincones de mi sala de estar, o como el gato de al lado esperaba a mi ventana todas las mañanas a las 7. Había estado viviendo tanto tiempo en crisis que la rutina se sentía extraña, casi sospechosa. Pero poco a poco, la dejé entrar, la dejé asentarse, me permití tener algo ordinario. Y tal vez eso fue lo más radical de todo, no el escape, no la negativa, sino la decisión de dejar que la paz fuera suficiente. Una tarde, pasé junto a un contenedor de donaciones afuera de un centro comunitario. Había estado cargando la última chequera vinculada a la antigua cuenta hipotecaria en mi bolso, más por costumbre que por necesidad. Dejé de caminar, la saqué. Se sentía más pesada de lo que debería, no en mis manos, en mi pecho. Como si todavía estuviera atada a años de historias que no había contado. Me quedé allí por un momento, luego la deslicé en el contenedor como si fuera algo sagrado, algo definitivo, no un acto de venganza, solo un final, uno que nunca conocerían, uno que no necesitaban. No necesitaba explicar por qué dejé de pagar. No necesitaba escribir una carta detallando cada traición, cada noche de insomnio, cada vez que me pidieron que sonriera mientras me ahogaba lentamente. Esa versión de mí, la que explicaba, la que se disculpaba, ya no existía. No necesitaba que nadie entendiera el costo de la supervivencia. El hecho de que hubiera sobrevivido era suficiente. Que había elegido salir de la casa antes de que me enterrara en ella. Ese era el punto. No le debes tus cenizas a nadie solo porque les gusta el calor de tu fuego. Jamie y yo condujimos hacia el norte un fin de semana. Nada lujoso. Solo árboles, un lago, una cabaña con piso que crujía y sin servicio celular. Hicimos panqueques, jugamos a las cartas, dormimos sin alarmas. Una noche, envuelta en una manta junto a la chimenea, Jamie preguntó, ¿alguna vez piensas en volver? Sabía a qué se referían, no físicamente, emocionalmente, y lo pensé. Dejé que la pregunta flotara como humo. Luego dije, solo para recordarme por qué me fui. No había amargura en mi voz, ni resentimiento, solo verdad. Y eso, creo, es lo que realmente es la curación. No olvidar, no perdonar, simplemente negarse a ser gobernado por lo que te rompió. Guardé esa foto, la de mi infancia. La enmarqué, la puse en un estante donde pudiera verla todos los días. No como un símbolo de lo que perdí, sino de lo que encontré de nuevo. Esa niña se merecía algo mejor. Y finalmente se lo di, no a través del martirio, no a través del sacrificio, sino a través del permiso. Permiso para descansar, para desear, para ocupar espacio. No fue olvidada. Fue recuperada. Y ahora estaba viviendo en un lugar donde no tenía que rogar que la dejaran entrar. La casa, escuché a través de otra persona, fue comprada en una subasta por un inversionista. Sería destripada, remodelada, revendida, con una nueva cara y una nueva historia. Eso parecía apropiado. Que sea el proyecto de otra persona ahora. Que otra persona invierta en ella. Mi historia con ese lugar había terminado. No quemada, no vengada, simplemente cerrada. Como un libro con el lomo tan agrietado que ya no se podía cerrar. No necesitaba volver a leer las páginas para saber cómo terminó. Ya había escrito mi propio final en otro lugar, en silencio, en mis propios términos. Y en ese final, no llamé a más puertas cerradas. Construí las mías propias. Si alguna vez te han dicho que eres egoísta por elegir la paz, esta historia fue escrita para ti. Suscríbete para obtener más historias reales sobre la fuerza silenciosa, los finales ganados y el poder de alejarse suave y completamente. Nos vemos pronto en nuestra próxima.